Buenas noches, o debería decir buenos días. Shade aquí. Antes de comenzar nuestro viaje por lo desconocido, cuéntenme, ¿en qué parte del mundo están y qué hora es en este preciso momento? Porque no importa si es de día o de noche donde estén, las historias de terror que tengo para ustedes hoy oscurecerán hasta el día más claro. Nunca pensé que tendría una historia que contar, mucho menos una que me hiciera temblar nomás de recordarla. Esto pasó hace como 2 meses, luego de que mi abuelo falleció y me dejó el rancho de la familia, la hacienda San Isidro, aquí en Veracruz, en México. Yo pasé muchas vacaciones ahí cuando era chamaco, pero regresar como dueño fue diferente. El lugar se veía más viejo, más silencioso. La casa principal está rodeada por un mar de maíz, un maizal que parece no tener fin y que era el orgullo de mi abuelo. Él siempre tuvo un respeto casi temeroso por esa siembra. Mi abuelo Isidro era un hombre del campo, lleno de manías y supersticiones que yo nunca me tomé en serio. Él siempre decía que el maizal tenía sus propias reglas, sus propias voluntades. Nunca le des la espalda al maizal en la noche, mijo, me decía, con ese acento cargado. Si oyes tu nombre viniendo de ahí, reza, pero no contestes. Yo pensaba que era su manera de asustarme cuando era escuincle, cosas de viejo. Hoy daría todo por haber puesto más atención a cada una de esas palabras. La soledad del rancho ya era pesada, pero no tenía ni idea de lo que realmente vivía en ese silencio. Todo comenzó un martes. Desperté temprano. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de naranja. Agarré una taza de café y me fui a la terraza a ver la inmensidad del maizal, como veía a mi abuelo hacer tantas veces. Fue entonces que lo vi. Justo en medio de la siembra, una área enorme estaba aplastada, formando un círculo casi perfecto. No era un círculo nomás, eran varios, conectados, como si una cadena gigante hubiera sido arrastrada por ahí. Las plantas no estaban quebradas, que era lo más raro. Estaban dobladas, todas en la misma dirección, de una manera que el viento o un tractor jamás harían. Mi primera reacción fue coraje, puro y simple. Pensé que eran vándalos, algún vecino queriendo hacer una broma de mal gusto o intimidarme por ser el tipo nuevo en el lugar. Me puse las botas y marché hasta allá, el corazón latiéndome fuerte de enojo. Pero cuando entré al primer círculo, el coraje empezó a desaparecer y dio lugar a una sensación extraña. El aire ahí adentro era diferente, más frío, quieto. El sonido de mis pasos se oía apagado y un silencio pesado se apoderó de todo. Toqué los tallos de maíz doblados. Estaban flexibles pero firmes, como si hubieran crecido de esa manera. Pasé el resto de la mañana caminando por esos patrones, tratando de encontrar alguna lógica, alguna huella, cualquier cosa que indicara el paso de gente. No encontré absolutamente nada, ni una marca de llanta, ni un cigarro tirado en el suelo. Era como si eso hubiera simplemente aparecido. Regresé a la casa al mediodía con la cabeza a 1000. La imagen de esas formas geométricas grabada en mi mente. El coraje se había transformado en una inquietud que no podía explicar. Sentado en la cocina, me la pasaba viendo por la ventana hacia el maizal, y por primera vez no parecía un campo de cultivo, sino una muralla verde que me observaba de vuelta. Conforme caía la tarde, la sensación de estar siendo vigilado nomás empeoraba. Cada ruido de la casa vieja crujiendo me hacía brincar. Traté de ocuparme, acomodando unas herramientas viejas de mi abuelo, pero mi atención siempre se regresaba a la ventana. El sol empezó a meterse y las sombras del maizal se hicieron más largas, más oscuras, pareciendo dedos que se estiraban hacia la casa. Me sentía como un tonto por tener miedo, tratando de convencerme de que era nomás el estrés, la soledad. Pero una parte de mí, una parte bien antigua e instintiva,
sabía que algo estaba muy, muy mal. La noche llegó de una vez, y con ella, un silencio que era casi ensordecedor. No había grillos, ni el sonido del viento en los eucaliptos. Nada. Prendí la tele nomás para tener algo de ruido de fondo, pero no podía poner atención. Fue cuando escuché el primer sonido viniendo de afuera. Un arrastrar, un chirrido suave, pero constante, viniendo del maizal. Sonaba como seda siendo arrastrada en el suelo de tierra. Fui hasta la ventana de la sala, con el corazón en la boca. No había ni una brisa. Las hojas de los árboles estaban inmóviles, pero el sonido continuaba. Metódico, rítmico. Era el sonido de algo moviéndose ahí adentro, viniendo hacia mí. Me quedé paralizado en la ventana, viendo hacia la oscuridad total del campo. La luna era nomás un hilito en el cielo, no alumbraba casi nada. El ruido de arrastrar se paró de repente, justo en la orilla del maizal, donde empieza el patio de la casa. Un silencio mortal se instaló por unos minutos que parecieron horas, y entonces lo vi. Por una fracción de segundo, contra la línea casi invisible del horizonte, una forma se materializó. Era alta, mucho más alta que un hombre, y flaca, casi esquelética. No tenía rasgos, era nomás una silueta de oscuridad pura, un recorte en la negrura de la noche. Se quedó parada ahí, y antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba viendo, simplemente retrocedió, desvaneciéndose de vuelta hacia adentro del maizal como humo. Cerré las cortinas de un jalón, tropezándome hacia atrás y cayéndome en el sillón. Todo mi cuerpo temblaba y no podía respirar bien. Me quedé ahí, encogido, tratando de convencerme de que no había visto eso. Debía ser un truco de luz, una sombra de algún árbol que nunca había notado. Pero ¿qué árbol? No había nada de ese tamaño cerca de la casa. Yo sabía, en el fondo de mi alma, que lo que vi era real. El silencio de afuera volvió a llenarse con los sonidos normales de la noche, pero ahora parecían una farsa, una cortina delgada tratando de esconder el horror que se ocultaba a unos metros de mí. Pasé la noche despierto, sentado en la sala con todas las luces prendidas. Cada crujido de la madera de la casa era un balazo en mi pecho. No tuve valor de volver a ver por la ventana. Me quedé repasando las palabras de mi abuelo en la cabeza, las historias que siempre descarté como folclore de viejo, sobre las sombras que bailan en el maíz y el hambre de la tierra. Por primera vez en la vida, sentí un miedo genuino del lugar que debería llamar hogar. El sol salió y sentí un alivio que nunca había sentido antes, como si la luz del día fuera una armadura. Pero el alivio duró poco. Cuando el sol ya estaba alto, me armé de valor y fui hasta la cocina para hacer café. Necesitaba algo para mantenerme despierto y alerta. Fue entonces que vi las marcas en el suelo. Regadas por el piso de madera, había varias marcas oscuras, como si algo incandescente hubiera sido presionado ahí. Eran ovaladas, del tamaño de un pie humano grande, pero no tenían la forma de un pie. Eran nomás manchas quemadas, lisas, que olían a ozono y a algo más, un olor dulzón y enfermizo, como maíz quemándose. Formaban un camino, empezando desde la puerta de atrás, que yo tenía la certeza de que había cerrado con llave. El pánico se apoderó de mí. Las marcas pasaban por la cocina, atravesaban la pequeña sala y se paraban justo enfrente de la puerta de mi cuarto. La cosa no se había quedado nomás en el maizal. Había entrado a la casa, había caminado por los mismos cuartos que yo, mientras yo estaba paralizado de miedo en el sillón. Me hinqué para ver una de las marcas más de cerca, sin valor de tocarla. La madera alrededor estaba intacta, sin ninguna señal de chamuscado, nomás la forma perfecta de la quemadura. Era imposible. ¿Cómo algo podría quemar el piso de esa manera sin prender fuego a toda la casa? Yo quería irme.
agarrar mi carro y manejar sin voltear atrás, abandonar todo. Pero, ¿a dónde me iría? Ese rancho era todo lo que me quedaba de mi abuelo, de mi familia. Estaba atrapado. Decidí que necesitaba pruebas, algo que no fuera nomás mi palabra de un tipo espantado. Agarré mi celular y empecé a fotografiar todo. Los círculos en el maizal, las marcas quemadas en el piso, cada detalle. Necesitaba enseñárselo a alguien, aunque me dijeran loco. El resto del día fue un infierno de paranoia. Cerré con llave todas las puertas y ventanas, aunque hiciera un calorón. Puse muebles enfrente de las puertas, como si eso pudiera parar a esa cosa. Cada sombra parecía moverse, cada ráfaga de viento sonaba como ese arrastrar espantoso de la noche anterior. No comí, no tomé. Nomás caminaba de un lado para otro dentro de la casa, un prisionero en mi propia herencia, sintiéndome cazado. El maizal de afuera parecía latir bajo el sol fuerte, una criatura viva y hambrienta, esperando que llegara la noche. Sabía que no podía pasar otra noche de esa manera. La idea de que la criatura pudiera entrar otra vez, caminar por la casa mientras yo dormía, era insoportable. Agotado, física y mentalmente, me aventé en el sillón viejo de mi abuelo, que quedaba de frente a la ventana de la sala. El cuero estaba gastado y tenía el olor tenue de tabaco que todavía estaba impregnado en él. Me quedé ahí, viendo hacia el maizal, sintiendo la misma desesperanza que veía en los ojos de mi abuelo en sus últimos años. Y fue en ese momento de derrota que todo cobró sentido. Los recuerdos llegaron de una vez, no como historias, sino como flashes, advertencias que ignoré toda la vida. Su voz en mi cabeza, baja y seria. Él nunca usaba la palabra entidad o monstruo. La llamaba nomás la sombra. Me acordé de él señalando hacia los campos y diciendo que la tierra a veces siente hambre, un hambre antigua que necesita ser saciada. Y entonces, la peor parte del recuerdo me pegó como un puñetazo en el estómago, una frase que repitió varias veces. Ella siempre viene con la luna nueva, mijo, siempre. Agarré el celular y busqué el calendario lunar. La noche anterior había sido luna nueva. El ciclo no había acabado. Apenas estaba empezando otra vez, conmigo. La constatación me dejó sin aire. No era un evento aislado, una pesadilla de una sola noche. Era un ciclo, una maldición que, por lo visto, pasaba junto con la escritura de la tierra. Mi abuelo no se fue. Él aguantó esto, solo, por décadas. ¿Cuántas noches pasó encogido en este mismo sillón, oyendo ese sonido de arrastrar, esperando que la sombra retrocediera con los primeros rayos de sol? La admiración que sentía por él se mezcló con un pavor profundo. Él no me dejó un rancho como herencia, me dejó una sentencia. Yo era el siguiente en la fila, el siguiente sacrificio. Por un momento, la parálisis me dominó otra vez, pero entonces, la imagen de esas marcas quemadas parándose en la puerta de mi cuarto invadió mi mente. Eso no era una aparición pasiva, que nomás quería asustar. Eso era invasivo, depredador. El miedo dio lugar a un tipo diferente de energía, un coraje desesperado. No me iba a morir ahí, encogido como un animal asustado. Si esa cosa iba a regresar, yo no estaría esperando con los brazos cruzados. No tenía las oraciones de mi abuelo, no tenía su fe, pero tenía gasolina y cerillos. La idea brotó en mi cabeza, terrible y clara. Corrí al galpón donde mi abuelo guardaba los tractores y las herramientas. El olor de aceite y tierra húmeda me trajo una extraña sensación de normalidad por un segundo. Agarré 2 bidones grandes de gasolina, la mente trabajando a 1000 por hora. Si esa cosa venía del maizal, entonces le iba a quitar su escondite. Iba a quemar todo. Sabía que era una locura, que estaba a punto de destruir el legado de mi familia, el orgullo de mi abuelo.
pero el instinto de supervivencia gritaba más fuerte que cualquier otra cosa. Esa siembra ya no era un medio de vida, era un nido. Pasé el resto de la tarde y el inicio de la noche preparándome para una guerra. Además de la gasolina, agarré el machete viejo de mi abuelo, la hoja pesada y gastada. Agarré también una linterna potente y todas las pilas que pude encontrar. Arrastré más muebles para las puertas, clavé tablas en las ventanas de la cocina y de los cuartos, dejando nomás la de la sala, la de mi vigilia, libre. Cada martillazo resonaba en la casa silenciosa, un sonido de desafío contra la oscuridad que se acercaba. Me sentía como un loco, pero un loco con un plan. Cuando la noche finalmente cayó, el silencio fue aún más opresivo que en la noche anterior. Parecía que el mundo entero estaba aguantando la respiración, esperando. Me posicioné en el sillón de mi abuelo, el machete en mis piernas, los bidones de gasolina cerca de la puerta de enfrente. La única luz era una lámpara débil en la esquina de la sala. Mis ojos estaban fijos en la oscuridad de afuera, en el punto exacto donde había visto la sombra la noche anterior. Mi corazón latía en un ritmo descontrolado, una mezcla de pánico y adrenalina. Estaba listo para lo que viniera. Las horas se arrastraron. 1, 2, 3 de la mañana. Nada. El silencio era tan completo que empecé a oír mi propia sangre pulsando en los oídos. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Será que me había imaginado todo? El recuerdo de mi abuelo, las marcas. ¿Será que el luto y la soledad me estaban jugando una broma macabra? La esperanza, frágil y estúpida, empezó a nacer en mi pecho. Tal vez había acabado. Tal vez no regresaría. Fue en ese exacto momento de duda que lo escuché. No era el arrastrar suave de antes. Era un sonido diferente. Era un tronido, un sonido seco, como una rama gruesa quebrándose. Vino del maizal, pero parecía más cerca. Me puse tenso, todos mis sentidos en alerta máxima. Otro tronido, ahora del otro lado de la casa. Y otro, y más otro, viniendo de todas las direcciones al mismo tiempo. Era como si gigantes invisibles estuvieran caminando alrededor de la casa, pisando el maíz seco. El sonido era irregular, caótico y 1000 veces más espantoso que el arrastrar metódico de la noche anterior. Eso no venía hacia mí, me estaba rodeando. Entonces los sonidos pararon. El silencio que siguió fue el peor de todos. Era un silencio cargado, expectante. Yo agarraba el machete con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Mis ojos recorrían la oscuridad de afuera, tratando de ver cualquier movimiento. Fue cuando escuché un nuevo sonido, uno que hizo que se me revolviera el estómago. Un rasguño, lento y deliberado. No venía del maizal, no venía del patio, venía de la puerta de enfrente. La puerta que había cerrado con llave y barricado con una cómoda pesada. La sombra ya no estaba afuera. Estaba en mi terraza. El sonido del rasguño en la madera era la cosa más horrible que había escuchado jamás. No era como un animal tratando de entrar. Era lento, deliberado, casi inteligente. Cada raspón de la uña, o lo que fuera, en la puerta, parecía un clavo siendo raspado en mi propio cerebro. La cómoda que había empujado contra la puerta vibró levemente con el impacto. Yo estaba en el sillón, paralizado, viendo hacia la puerta como si pudiera ver a través de ella. El machete en mis piernas parecía un juguete inútil. ¿Qué iba a hacer? ¿Abrir la puerta y pelear contra una sombra? Mi plan de quemar el maizal ahora parecía una broma de chamaco. El rasguño paró de repente. El silencio que siguió fue aún peor. Aguanté la respiración, esperando. Entonces, un nuevo sonido empezó. Un zumbido bajo y profundo que parecía venir de todos lados al mismo tiempo.
No era un sonido que escuchara con los oídos, era algo que sentía en mis huesos, en mi pecho. La frecuencia era tan baja que me dolían los dientes. La lámpara en la esquina de la sala empezó a parpadear, la luz poniéndose débil y después fuerte, en sincronía con esa vibración espantosa que llenaba la casa y mi cabeza. Y entonces lo vi, la perilla de la puerta, la vieja perilla de latón empezó a girar. Despacio, para un lado y después para el otro. El metal soltaba un chirrido de protesta, un sonido agudo que cortaba el zumbido grave. La puerta estaba cerrada con llave, la llave girada 2 veces, y tenía un mueble pesado enfrente. Y aún así, la perilla giraba. Era la escena más imposible y aterrorizante de mi vida. Las leyes de la física, las reglas del mundo real, todo eso estaba siendo deshecho justo enfrente de mí, en esa sala mal iluminada en medio de la nada. El movimiento de la perilla paró, el zumbido cesó, y humo empezó a salir por debajo de la puerta. No era un humo normal, de fuego, era oscuro, aceitoso, y se movía de una manera que no era natural. No se disipaba en el aire, al contrario, parecía juntarse, espesarse. El olor de las marcas quemadas regresó con fuerza total. Un olor de ozono, maíz quemado y algo más, algo que olía a polvo de tumba. El humo se escurrió por el piso como un líquido oscuro, pasando por la barricada como si no existiera, y empezó a agruparse en medio de la sala. Yo vi, incapaz de moverme o gritar, mientras ese vapor oscuro se juntaba y empezaba a subir. Se estiró, ganando altura, solidificándose. En segundos, la sombra estaba ahí, dentro de mi casa, justo en medio de mi sala. Era exactamente como la había visto en la orilla del maizal, alta, flaca, una ausencia de luz, un hoyo en la realidad con la forma de un hombre delgado. No tenía cara ni ojos, pero sentía, con cada fibra de mi ser, que me estaba viendo. La temperatura en la sala se desplomó, el aire se puso helado y pesado, y pude ver mi propia respiración condensándose en neblina enfrente de mí. La lámpara parpadeó una última vez y se apagó, dejándome en la oscuridad casi total, con nomás el hilito de luz de la luna viniendo de la ventana. La sombra se quedó completamente inmóvil por un minuto que pareció toda una vida. Yo no pensaba en nada más. Mi cerebro se había desconectado. Era el fin. Estaba cara a cara con la cosa que atormentó a mi abuelo por toda su vida. Mi cuerpo no me obedecía. Quería correr, gritar, hacer algo, pero todo lo que lograba era quedarme sentado, temblando incontrolablemente en el sillón de mi abuelo. La sombra entonces se movió. Dio un paso hacia mí. No hizo sonido alguno, pero en el lugar donde su pie tocó el piso de madera, la madera silbó y una nueva marca de quemadura, idéntica a las otras, apareció instantáneamente, brillando en brasa por un segundo antes de oscurecerse. El olor de podredumbre dulce se volvió casi insoportable. Levantó un brazo, un apéndice largo y delgado, hecho de la misma oscuridad que componía su cuerpo. Se estiró hacia mí y vi que no tenía una mano al final, nomás se afinaba en una punta afilada, como una aguja de obsidiana. El tiempo pareció pararse. Vi ese brazo acercándose a mí en cámara lenta, y todo lo que pude hacer fue cerrar los ojos con fuerza. No quería ver. Esperé el toque, el dolor, el fin. Esperé que me llevara, o me quemara, o hiciera lo que fuera que hacía. Apreté los ojos con tanta fuerza que vi puntos de colores en la oscuridad. El silencio era absoluto. Podía oír la sangre martillando en mis oídos. Esperé. 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, nada. No sentí dolor, no sentí el toque frío, no sentí nada. Con un miedo que superaba a todos los otros, abrí los ojos lentamente. La sala estaba vacía, la sombra había desaparecido. El frío intenso había pasado,
y la temperatura regresaba a lo normal. La única prueba de que había estado ahí era la nueva marca de quemadura en el piso, a unos metros de mi sillón, y el olor terrible que todavía flotaba en el aire. Me quedé sentado en ese sillón, inmóvil, hasta que los primeros rayos de sol entraron por la ventana. No me moví, no me atreví. Cuando la luz del día finalmente llenó la sala, el terror empezó a dar lugar a un tipo de agotamiento que nunca había sentido. Me levanté con las piernas temblorosas. Fui hasta la puerta de enfrente. La cómoda estaba en su lugar, intocada. Giré la llave, abrí la puerta. La terraza estaba vacía. El maizal se mecía suavemente con la brisa de la mañana, como si nada hubiera pasado. Era nomás un campo de maíz otra vez. Eso fue hace casi un mes. Todavía estoy aquí. No quemé el campo. ¿Cuál sería el caso? Entendí que el problema no es el maíz, es la tierra, es el lugar. No me fui. Creo que una parte de mí siente que no puede, que estoy amarrado a este lugar como mi abuelo estuvo. Limpié las marcas, pero a veces creo que todavía puedo verlas, como fantasmas en la madera. Vivo mis días mecánicamente, cuidando lo que necesita ser cuidado, pero siempre con el ojo en el calendario. Tenía 23 años en esa época y estaba medio desesperado por trabajo. Mi familia tenía unos contactos allá en Jalisco, en México, y me consiguieron un trabajo en un rancho bien grande, medio aislado. El patrón era un tipo más grande, bien serio, que hablaba poco y pagaba bien. Para mí, que estaba sin lana, parecía la salvación. Recuerdo que cuando llegué ahí por primera vez, el lugar era inmenso, con varias construcciones regadas por la propiedad. Estaba la casa principal, los establos, unos galpones para equipos y una construcción medio rara al fondo que le decían bodega. El trabajo era básicamente cuidar el ganado, mantenimiento de las cercas y limpieza general del lugar. Las primeras semanas estuvieron bien tranquilas, güey. Me levantaba temprano, hacía mis tareas, comía con los otros empleados y al final del día estaba muerto de cansancio. Los cuates que trabajaban ahí desde hace más tiempo eran medio cerrados, pero no eran malos conmigo. Había unos 5 empleados fijos además de mí, todos mexicanos locales que conocían al patrón desde hace años. Lo raro es que desde el primer día me dijeron una cosa bien clara: nunca, pero nunca jamás, entres a la bodega del fondo. Dijeron que era orden directa del patrón y que quien desobedeciera lo corrían al momento. Me pareció medio raro, pero pensé que debía tener equipos caros ahí adentro o quién sabe qué. Todo mundo tiene sus mañas, entonces respeté la regla y ni me acercaba mucho a esa construcción. Pero cuando te prohíben hacer algo, la curiosidad nomás aumenta. Me quedaba viendo esa bodega de lejos y preguntándome qué demonios había ahí adentro que era tan importante. La construcción estaba bien sólida, hecha de ladrillo, con una puerta de metal pesada y unas ventanas chiquitas bien arriba, casi en el techo. Parecía más un búnker que un depósito común. Durante el día siempre había movimiento en el rancho, entonces nunca se podía estar observando mucho, pero en la noche, cuando todo mundo se iba, me quedaba pensando en eso. El patrón mismo nomás aparecía de vez en cuando, generalmente de madrugada o bien temprano, siempre con esa cara seria. Llegaba en un carro oscuro, se quedaba unas horas y se iba sin hablar con nadie. Después de unas 3 semanas trabajando ahí, pasó algo que cambió todo. Era un jueves, me acuerdo bien porque siempre limpiábamos los establos los jueves. Estaba barriendo cerca del fondo cuando vi al patrón saliendo de la bodega con 2 tipos que nunca había visto antes. Estaban cargando unas bolsas grandes y pesadas, de las que usas para basura, pero esas bolsas tenían una forma rara, medio alargada. Me quedé medio escondido atrás de una pila de heno observando, y güey, la cara de esos tipos no estaba nada buena.
Aventaron las bolsas en la caja de una pickup y se fueron rapidito. El patrón se quedó parado en la puerta de la bodega unos minutos, viendo alrededor como si estuviera checando si alguien había visto algo. Mi corazón estaba disparado, pero logré quedarme callado hasta que se fueron. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en lo que había visto y tratando de encontrar una explicación lógica. A lo mejor eran equipos descompuestos o basura de veras, quién sabe. Pero algo en la manera que cargaron esas bolsas me dejó inquieto. Era como si fueran muy pesadas y estuvieran con prisa de deshacerse de eso. Y la cara del patrón, güey, nunca lo había visto tan tenso. Normalmente era serio, pero ese día parecía preocupado, viendo para todos lados como si tuviera miedo de que lo cacharan haciendo algo malo. Empecé a ponerle más atención a sus movimientos y me di cuenta de que siempre que venía al rancho era para ir directo a esa bodega, nunca para checar el ganado o platicar con los empleados. El viernes siguiente, el patrón apareció temprano y nos juntó a todos los empleados para una junta. Dijo que se iba a ir de viaje unos días y que quería el rancho impecable cuando regresara. Nos dio una lista de tareas extras a cada uno, y a mí me tocó la limpieza general de todos los galpones y depósitos. Cuando dijo eso, los otros empleados me vieron medio raro, como si supieran algo que yo no sabía. Pregunté si eso incluía la bodega del fondo, y fue bien claro. Esa no, nomás las otras construcciones. Pero güey, la forma como lo dijo, medio nervioso, me dejó aún más curioso. Se fue luego después, y los otros empleados se fueron a hacer sus tareas. Me quedé solo pensando en esa lista y en una oportunidad que a lo mejor no aparecía otra vez. El sábado en la mañana estaba limpiando el último galpón cuando encontré un manojo de llaves colgado en un clavo medio escondido atrás de unas herramientas viejas. Tenía unas 10 llaves diferentes, de varios tamaños. Mi corazón empezó a latir más fuerte porque una de ellas parecía bien pesada y vieja, del tipo que abre puertas grandes. Volteé alrededor para estar seguro de que estaba solo y me guardé las llaves en la bolsa. El resto del día pasó lento, güey. Hacía mis tareas normales, pero mi cabeza estaba nomás pensando en esas llaves y en la bodega. Cuando anocheció y todos los empleados se fueron, me quedé en el rancho con la excusa de que quería terminar unas cosas. Esperé hasta estar seguro de que estaba completamente solo. Agarré una linterna y me fui caminando despacio hacia la bodega del fondo. Cuando llegué cerca de la puerta, mis manos estaban temblando, güey. Había algo en ese lugar que me daba escalofríos. La puerta era aún más pesada de lo que parecía de lejos, toda de metal, medio oxidada en las orillas. Empecé a probar las llaves una por una, y en el quinto intento, escuché el clic de la cerradura abriéndose. Mi estómago se me revolvió, porque parte de mí quería mucho saber qué había ahí adentro, pero otra parte estaba gritando que me fuera y me olvidara de esa historia. Empujé la puerta despacio y se abrió con un ruido horrible, como si no la hubieran abierto en mucho tiempo. El olor que salió de ahí adentro fue lo primero que me pegó. Era un olor dulce y que daba asco, mezclado con algo que recordaba metal oxidado. Prendí la linterna y lo que vi me dio ganas de vomitar al momento. La primera cosa que la luz de la linterna alumbró fueron unas cadenas gruesas colgadas del techo, balanceándose poquito con la corriente de aire que entró por la puerta. El piso estaba cubierto por una capa de acerrín medio oscuro, como si hubiera absorbido algún líquido, pero lo que más me llamó la atención fueron las paredes. Tenían ganchos de metal regados por todas partes, algunos con manchas oscuras que bajaban hasta el piso. En la esquina derecha había una mesa de metal, de esas que ves en carnicería, no más que esta estaba toda rayada y manchada. Mi respiración estaba pesada y sentía el corazón latiéndome en el oído. Di unos pasos más para adentro, pisando despacio en el acerrín que hacía un ruido ahogado abajo de mis pies. El olor se estaba poniendo más fuerte
y tenía que respirar por la boca para no sentirme mal. Al fondo de la bodega, medio escondido atrás de unas cajas de madera, vi algo que me hizo congelarme. Eran unas bolsas negras grandes, del mismo tipo que había visto a los tipos cargando el jueves. No más que estas estaban abiertas. Güey, no quería ver, pero era como si mis ojos fueran atraídos para allá. Me acerqué despacio, agarrando fuerte la linterna, y cuando alumbré el interior de una de las bolsas, casi se me cae la linterna. Había pedazos de ropa ensangrentada, unos zapatos viejos y otras cosas que no lograba identificar bien. El olor estaba insoportable ahora, y empecé a sentir náuseas de a de veras. Mi cabeza estaba dando vueltas y sabía que necesitaba salir de ahí, pero mis pies parecían pegados al piso. Fue cuando escuché el ruido de un carro llegando afuera. Se me heló la sangre al momento. Apagué la linterna rapidito y me quedé parado en la oscuridad, tratando de escuchar mejor. Era el sonido del motor del carro del patrón. Yo conocía ese ruido. Mi desesperación fue total, güey. Estaba atrapado ahí adentro y si me cachaba, sabía que no iba a hacer nomás que me corriera. Empecé a buscar otra salida, tanteando las paredes en la oscuridad, pero nomás había esa puerta de enfrente. El carro se paró bien cerca de la bodega y escuché pasos acercándose. Mi única opción era esconderme atrás de las cajas y rogar que no entrara, o que entrara rapidito nomás a agarrar algo. Me agaché atrás de las cajas donde estaban las bolsas, tratando de controlar mi respiración que estaba saliendo muy alta. La puerta de la bodega se abrió, y la luz de una linterna más potente que la mía empezó a barrer el ambiente. Estaba encogido atrás de las cajas, tratando de hacerme lo más chiquito posible. Escuché los pasos del patrón entrando y estaba hablando bajito con alguien, como si trajera otra persona con él. «Tiene que ser esta noche», le escuché decir. «No podemos dejarlo para mañana». La otra voz era más gruesa, de un hombre que no conocía. Estaban bien cerca de donde estaba escondido, y podía sentir el olor del cigarro que uno de ellos estaba fumando. Mi pierna empezó a hormiguear de estar agachado en la misma posición, pero no me podía mover ni un centímetro. Cualquier ruido me iba a delatar. Se quedaron ahí unos 10 minutos que parecieron una eternidad. Los escuché moviendo algunas cosas, arrastrando algo pesado por el piso. En un momento, la luz de la linterna pasó bien cerca de donde estaba, y cerré los ojos con fuerza, como si eso me fuera a hacer invisible. «Y agarra esas herramientas de ahí», dijo el patrón, y escuché pasos alejándose. Fue cuando me arriesgué a echar un vistazo, y vi que estaban cargando unas cajas de madera para afuera. Eran cajas que no había visto antes, medio largas, como si estuvieran hechas a la medida para algo específico. El tipo que estaba con el patrón era grande, vestido de negro, y tenía una cara que nunca voy a olvidar. Parecía alguien que ya había hecho cosas muy malas en la vida. Después de que salieron con las cajas, me quedé otros 5 minutos escondido, no más para estar seguro. Cuando finalmente me levanté, mis piernas estaban temblando y estaba sudando frío. Prendí la linterna otra vez, bien bajito, y vi que el lugar donde estaban las cajas ahora estaba vacío. Pero en el piso había unas marcas raras, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por mucho tiempo, y había otra cosa que no había notado antes. En una pared lateral, medio escondida atrás de unos equipos viejos, había una puerta más chica. Era una puerta de madera, bien vieja, con 3 cadenas gruesas pasadas por ella y cerradas con candados enormes. Las cadenas estaban oxidadas, como si hubieran estado ahí mucho tiempo, y la madera de la puerta estaba medio podrida en las orillas. Me acerqué a esa puerta y le puse el oído, tratando de escuchar si había algo del otro lado. No escuché nada, pero sentí una corriente de aire frío viniendo por abajo de la puerta,
como si del otro lado fuera un lugar muy frío o muy hondo. Las cadenas eran tan gruesas que ni con las llaves que había encontrado iba a poder abrir. Quien había cerrado esa puerta quería tener la seguridad absoluta de que nadie iba a poder abrir. Pasé la mano en las cadenas y estaban heladas, más frías de lo que el metal normal estaría en una noche como esa. Había algo muy malo con ese lugar y sabía que necesitaba salir de ahí lo más rápido posible. Pero al mismo tiempo, esa puerta me dejaba curioso de una manera enferma. ¿Qué sería lo que había ahí adentro que necesitaba 3 cadenas para mantenerlo cerrado? Escuché el ruido del carro del patrón regresando, y esta vez no dudé. Corrí a la puerta de la bodega, apagué la linterna y salí de ahí lo más rápido que pude. Cerré la puerta atrás de mí y corrí hasta mi cuarto, que estaba en un anexo chiquito cerca de los establos. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Me acosté en la cama todavía vestido y me quedé viendo al techo, tratando de procesar todo lo que había visto. Las imágenes se quedaban regresando en mi cabeza. Las cadenas en el techo, las manchas en las paredes, las bolsas con ropa ensangrentada y principalmente esa puerta con las 3 cadenas. Sabía que había visto algo que no debía haber visto y que mi vida en el rancho nunca iba a ser la misma. El domingo en la mañana me desperté con la sensación de que todo había sido una pesadilla. Pero la ropa sucia de aserrín en la silla me recordó que era real. Traté de actuar normal durante el desayuno con los otros empleados, pero se dieron cuenta de que estaba raro. El Miguel, que era el más grande del grupo, se me quedó viendo de una manera rara y me preguntó si estaba enfermo. Le dije que era nomás cansancio, pero no pareció creerme. Durante el día, cada vez que volteaba hacia la bodega, sentía un frío en la panza. Lo peor era que el patrón apareció en la tarde y se quedó platicando con los empleados más antiguos, separado de mí. Se quedaban susurrando y volteando hacia donde estaba yo, como si estuvieran hablando de mí. Empecé a ponerme paranoico, pensando que sabían que había entrado a la bodega. El lunes las cosas se pusieron aún más raras. El patrón me habló para platicar a solas y dijo que había recibido una propuesta para comprar unas cabezas de ganado, pero que necesitaba a alguien de confianza para ayudar con el transporte. Me ofreció dinero extra, pero algo en la manera que habló me dio miedo. Le dije que necesitaba pensarlo y se puso medio enojado con mi duda. ¿Pensar qué? Es nomás cargar unas cajas en el camión, me dijo, pero la manera que dijo cajas me hizo acordar de las cajas largas que lo había visto cargando en la bodega. Me inventé una excusa de que mi mamá estaba enferma y que a lo mejor tenía que viajar, nomás para ganar tiempo. Me vio con una cara que nunca le había visto antes, como si estuviera calculando algo. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé pensando en cómo salir de esa situación sin levantar sospechas. Si pedía mi renuncia de repente, iban a desconfiar. Pero si me quedaba, tenía miedo de lo que me podía pasar. Como a las 2 de la madrugada, escuché ruido de carros llegando. Me asomé por la ventana de mi cuarto y vi 3 carros parados cerca de la bodega. Había más gente de lo normal, unos 6 o 7 hombres, todos vestidos de oscuro. Estaban descargando unas cosas de los carros, pero no lograba ver bien qué era. Lo que me llamó la atención fue que estaban trabajando en silencio total, como si fuera una operación militar. Nadie hablaba fuerte, nomás hacían señas con las manos. Eso duró unas 2 horas y cuando se fueron, tenía la certeza de que eso no era negocio de ganado. El martes en la mañana, el Miguel me jaló a un lado y me dijo algo que me dejó helado. Güey, andas muy curioso sobre cosas que no debes. El patrón se dio cuenta de eso. Le pregunté qué quería decir y volteó alrededor para estar seguro de que nadie estaba escuchando. Este lugar no es nomás un rancho, ¿entiendes? Y quien hace muchas preguntas o anda fisgoneando, bueno, digamos que no se queda mucho tiempo aquí.
La manera que lo dijo me hizo entender que no era nomás de que me corrieran. Me estaba avisando sobre algo mucho peor. Si fuera tú, empezaría a pensar en buscar otro trabajo, lejos de aquí, me dijo antes de alejarse. El resto del día me quedé pensando en esa advertencia y empecé a planear cómo me iba a ir de ahí sin parecer sospechoso. El miércoles pasó algo que me hizo tomar una decisión definitiva. Estaba arreglando una cerca cuando vi una van blanca llegando al rancho. De ahí se bajaron 2 hombres con ropa de vestir, que parecían muy fuera de lugar en ese ambiente rural. Fueron directo a hablar con el patrón, y los 3 entraron a la casa principal. Después de unas 2 horas, salieron y se fueron todos juntos a la bodega. Se quedaron ahí adentro mucho tiempo, y cuando salieron, los hombres de traje estaban cargando un maletín negro. Antes de irse, uno de ellos apuntó hacia donde estaba yo y le dijo algo al patrón. No logré escuchar qué fue, pero la cara del patrón cambió al momento. Se me quedó viendo el resto del día y sabía que mi tiempo ahí se estaba acabando. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. Agarré mis pocas cosas, las puse en una mochila y esperé a que todo mundo se durmiera. Como a las 3 de la madrugada, salí de mi cuarto y me fui caminando despacio hasta la carretera principal. Había unos 5 kilómetros hasta el pueblo más cercano, pero prefería caminar a pie que quedarme una noche más en ese lugar. Durante la caminada, me quedaba volteando para atrás, con miedo de ver los faros de algún carro siguiéndome. El cielo estaba nublado y oscuro, y el único sonido era el de mis pasos en la carretera de tierra. Cada ruido de viento en los árboles me hacía parar y escuchar, pensando que alguien venía atrás de mí. Cuando finalmente llegué al pueblo, el sol estaba empezando a salir y me sentí un poco más seguro. Agarré el primer camión que salía del pueblo sin ni saber bien para dónde iba. Nomás quería alejarme lo más posible de ese rancho. Durante el viaje, me quedé pensando en todo lo que había visto y escuchado. Las bolsas con ropa ensangrentada, la puerta con las 3 cadenas, los hombres de traje con el maletín, las advertencias del Miguel. Todo empezó a tener sentido de una manera que me dio aún más miedo. Ese lugar no era un rancho común, era algún tipo de operación criminal, y había tenido la suerte de salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Pero al mismo tiempo, sabía que siempre me iba a quedar con esa curiosidad enferma sobre lo que había atrás de esa puerta con las cadenas. Era como si una parte de mí quisiera regresar ahí nomás para descubrir, aunque supiera que podía ser la última cosa que hiciera en la vida. Llegué a la Ciudad de México al final de la tarde y conseguí un trabajo en un taller mecánico. El dueño era un tipo buena onda que no hacía muchas preguntas y empecé una vida nueva, tratando de olvidar todo lo que había pasado en el rancho. Pero güey, hasta hoy, 16 años después, todavía tengo pesadillas con ese lugar. Sueño con esas cadenas balanceándose en el techo, con el olor dulce y que daba asco, y principalmente con esa puerta cerrada con 3 cadenas. A veces me despierto a medianoche sudando frío, pensando que estoy de vuelta en esa bodega. Y lo peor es que nunca supe qué pasaba realmente ahí. Nunca descubrí qué había atrás de esa puerta. Esa curiosidad me carcome hasta hoy. Pero sé que fue la decisión correcta haberme ido de ahí cuando me fui. Mi nombre es Pedro, tengo 25 años y crecí en un pequeño rancho familiar en la Sierra Madre Occidental, en la región de Durango, México. Nuestra propiedad queda aislada, a casi 1 hora de la comunidad más cercana por caminos de terracería que se vuelven intransitables cuando llueve fuerte. Siempre fuimos una familia de ganaderos y criadores de caballos, viviendo de lo que la tierra nos da, respetando las tradiciones y los misterios de estas montañas que, como mi abuelo siempre decía,
Guardan secretos que es mejor no conocer. Crecí escuchando historias sobre criaturas extrañas que rondan por la sierra en las noches, pero siempre las consideré apenas leyendas para espantar chamacitos y mantener a los vaqueros borrachos lejos de las veredas peligrosas después del anochecer. Nuestra rutina en el rancho siempre fue sencilla y predecible. Levantarnos antes de que saliera el sol, cuidar a los animales, trabajar la tierra, arreglar cercos y terminar el día con una cena en familia alrededor de la mesa de madera que mi abuelo construyó hace más de 50 años. Nunca tuve miedo de quedarme solo en la propiedad. De hecho, siempre disfruté los momentos de soledad, cuando podía cabalgar libremente por los campos o simplemente sentarme en el portal viendo cómo se metía el sol detrás de las montañas. El silencio de la sierra siempre fue reconfortante para mí, como un viejo amigo que no necesita palabras para hacer compañía. Hasta esa noche, nunca había sentido verdadero pavor en este lugar que siempre consideré mi hogar seguro, mi refugio del mundo. Era un viernes de abril cuando mis papás y mi hermana menor tuvieron que ir al pueblo para resolver unos asuntos en el banco y comprar mandado. Como habíamos recibido una nueva remesa de becerros esa semana, alguien tenía que quedarse para cuidarlos y a los demás animales. Me ofrecí para quedarme, pensando que sería apenas otra noche tranquila en el rancho. El día transcurrió normal. Les di de comer a los animales, arreglé una sección del cerco que estaba dañada y hasta tuve tiempo de prepararme un guisado sencillo para la cena. Cuando el sol comenzó a meterse, sentí esa familiar sensación de paz que siempre me invadía al ver los colores naranjados pintando el cielo arriba de las montañas. No había ninguna señal de lo que estaba por venir. Alrededor de las 8 de la noche, terminé de cenar y decidí hacer una última ronda para verificar que todos los animales estuvieran bien antes de acostarme. El cielo estaba excepcionalmente estrellado, sin nubes, y la luna creciente daba luz suficiente para que pudiera caminar sin linterna por el terreno conocido. El aire estaba fresco, con ese olor característico de tierra húmeda y pinos que siempre me hizo sentir en casa. Revisé el establo donde los caballos descansaban tranquilos. Pasé por el gallinero ya silencioso y me dirigí al corral donde estaban los becerros recién llegados. Todo parecía en orden y me permití relajarme completamente, pensando que pronto estaría en mi cama, disfrutando el raro lujo de dormir sin el despertador puesto para las 4 de la mañana. Regresé a la casa, me di un baño rápido y me acosté. Prendí el pequeño radio que mantengo junto a la cama, sintonizando la única estación que agarra bien en esta región tan apartada. La voz del locutor anunciando las noticias locales y tocando rancheras viejitas era reconfortante, casi como tener compañía. Debí haberme quedado dormido como por 1 hora cuando me despertó un sonido que no pude identificar de inmediato. Al principio pensé que era parte de mi sueño, pero cuando abrí los ojos y me quedé quieto en la cama, pude escucharlo claramente. Un chirrido lento y metálico, como si alguien estuviera abriendo la puerta del corral muy despacio, tratando de no hacer ruido. Viviendo en un área tan aislada, siempre hemos estado atentos a la posibilidad de abigeos, aunque nunca habíamos tenido problemas antes. Me levanté silenciosamente. Agarré la escopeta que mantenemos en la casa y la linterna. No prendí ninguna luz, pues no quería alertar a quien quiera que estuviera allá afuera. Por la ventana de la cocina, traté de ver algo en la oscuridad, pero la luna ahora estaba parcialmente tapada por nubes que no estaban ahí cuando me acosté. El patio entre la casa y los corrales estaba sumido en sombras, y solo podía distinguir los contornos de las construcciones. Entonces escuché de nuevo, no solo el chirrido metálico, sino también algo que parecían pasos arrastrados, pesados, moviéndose lentamente por el suelo de tierra. No eran pasos de animal, conozco bien ese sonido. Era algo diferente, como si algo muy pesado estuviera siendo arrastrado, intercalado con golpes secos en el suelo.
Respiré hondo, tratando de concentrarme. Podría ser un animal herido, pensé, tratando de razonar. O tal vez uno de los becerros se había escapado y estaba desorientado. Abrí la puerta de atrás con cuidado, evitando hacer ruido. El aire de la noche me pegó, ahora extrañamente frío para una noche de abril, con un olor diferente, algo que no podía identificar, pero que me revolvió el estómago. Era un olor dulce y podrido al mismo tiempo, como carne echada a perder mezclada con algo químico. Apunté la linterna hacia el corral, pero no la prendí inmediatamente. Quería primero acercarme un poco más, tratar de entender qué estaba pasando antes de revelar mi presencia. Entré a la casa, cerré con llave la puerta y revisé todas las ventanas. Traté de usar el radio para contactar algún rancho vecino, pero solo pude captar estática. Estaba completamente aislado. Me senté en la sala, escopeta al alcance, linterna prendida, y esperé. Los minutos se arrastraban como horas. De vez en cuando, escuchaba sonidos de afuera, arañazos en las paredes, pasos en el techo, un silbido bajo y prolongado que no parecía humano ni animal. A veces, las luces de la casa parpadeaban, como si la energía estuviera a punto de acabarse, aunque nuestro generador era relativamente nuevo y confiable. Alrededor de las 3 de la mañana, los sonidos pararon. El silencio que siguió fue casi tan perturbador como los ruidos anteriores. Me quedé despierto, alerta, esperando el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol finalmente comenzaron a iluminar el horizonte, sentí un alivio momentáneo. Me levanté, los músculos adoloridos por la tensión y la posición mantenida por horas, y me acerqué a la ventana. El rancho se veía normal bajo la luz creciente del día. Los animales comenzaban a moverse, los pájaros cantaban, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Decidí salir y revisar el corral otra vez, ahora que la luz del día hacía todo menos amenazante. Al abrir la puerta, noté inmediatamente que algo estaba diferente. El olor extraño había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. Caminé hasta el corral, observando atentamente alrededor. Los becerros estaban calmados, esparcidos normalmente por el espacio, comiendo tranquilos. Fui hasta el lugar donde había visto la figura la noche anterior. No había ninguna señal del líquido extraño que había tocado. El suelo estaba seco, normal. Busqué las fibras oscuras que había encontrado en el cerco, pero también habían desaparecido. Examiné cada centímetro de la madera, cada poste, cada tabla. Nada. Era como si todo lo que pasó durante la noche hubiera sido apenas un sueño vívido o una alucinación. Continué mi inspección por el rancho, revisando el establo y los otros animales. Todos parecían normales, sin señales de estrés o heridas. Solo cuando llegué al límite de la propiedad, donde nuestra tierra se encuentra con el bosque tupido que sube por la ladera de la montaña, noté algo extraño. Una franja de vegetación, de como 2 metros de ancho, parecía haber sido completamente aplastada, como si algo muy pesado hubiera pasado por ahí. Las plantas estaban pegadas contra el suelo, algunas quebradas desde la base. El camino seguía en línea recta hacia dentro del bosque, desapareciendo entre los árboles. Me quedé parado ahí por unos minutos, contemplando si debería seguir esa vereda. Algo dentro de mí decía que era mejor no hacerlo, que algunas cosas son mejores cuando no se persiguen. Decidí hacerle caso a esa voz interior y regresé a la casa. Mis papás y mi hermana regresaron alrededor del mediodía. No les conté sobre lo que había pasado, parcialmente porque no estaba seguro de lo que realmente había visto y parcialmente porque no quería preocuparlos. Cuando me preguntaron cómo había estado la noche, solo dije que todo salió bien, que los becerros se estaban adaptando bien al nuevo ambiente.
Durante el resto del día, traté de mantenerme ocupado con las tareas habituales del rancho, pero no podía quitarme de la cabeza las imágenes de la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura alta y flaca parada en el corral, observando a los animales. Y ese olor, todavía podía sentirlo, como si se hubiera impregnado en mis narices. Esa noche, insistí en que dejáramos algunas luces externas prendidas, alegando que ayudaría a los becerros a sentirse más seguros. Mi papá lo encontró extraño, ya que normalmente ahorramos combustible del generador, pero estuvo de acuerdo. Dormí con la escopeta junto a la cama, algo que nunca había hecho antes. El sueño tardó en llegar, y cuando finalmente me dormí, soñé con esa figura. En el sueño, estaba parada en la orilla de mi cama, inclinándose sobre mí, tan alta que tenía que doblar el cuello para no tocar el techo. Su cara era apenas una mancha oscura, excepto por una sonrisa demasiado ancha para ser humana, llena de dientes filosos e irregulares. Desperté sobresaltado, sudando, convencido por un momento de que la criatura realmente estaba en mi cuarto. Pero estaba solo, y el resto de la noche pasó sin incidentes. En las semanas siguientes, todo volvió a la normalidad en el rancho. No hubo más sonidos extraños, ni figuras misteriosas, ni olores inexplicables. Pero yo había cambiado. Ya no podía quedarme solo en la propiedad después del anochecer sin sentir esa sensación de ser observado. Comencé a notar cosas que antes ignoraba. Marcas extrañas en los árboles en la orilla del bosque. Animales salvajes que parecían evitar ciertas áreas del rancho. El silencio anormal que a veces caía sobre la propiedad a media tarde, como si toda la vida hubiera pausado momentáneamente. Empecé a ponerle más atención a las historias de los viejitos de la región, esas que antes consideraba apenas supersticiones, historias sobre criaturas que viven en las profundidades de la sierra, que ocasionalmente salen para observar a los humanos y su ganado. Un día, como un mes después del incidente, encontré a uno de nuestros trabajadores más viejos, don Esteban, sentado solo durante el descanso del almuerzo. Él había nacido y crecido en la región y conocía la sierra mejor que nadie. Me senté junto a él y, después de algunas pláticas triviales, le pregunté si alguna vez había visto algo extraño en las montañas. Sus ojos se fijaron en los míos por un largo momento antes de responder. «Hay cosas en la sierra que no tienen nombre», dijo finalmente, su voz baja y seria. «Cosas que estaban aquí mucho antes que nosotros y que estarán aquí mucho después de que nos vayamos. Generalmente no se meten con nosotros, pero a veces les da curiosidad. Y cuando les da curiosidad, vienen a observar». Le pregunté qué quería decir con observar, y él solo sonrió tristemente. «Tú ya sabes, ¿verdad? Tú ya viste a uno de ellos». No respondí, pero don Esteban pareció entender mi silencio. Se levantó, puso la mano en mi hombro por un momento y dijo: «No te preocupes tanto. Si hubieran querido hacerte daño, ya lo habrían hecho. Nomás respeta la sierra y sus criaturas como lo hicieron tus ancestros». Entonces se alejó, regresando al trabajo, dejándome con aún más preguntas que antes. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, pensando en lo que don Esteban había dicho. Parte de mí quería creer que todo tenía una explicación racional, que lo que vi era apenas un abigeato, o un animal salvaje poco común, o hasta una alucinación causada por el cansancio. Pero en el fondo, sabía que había presenciado algo que no encajaba en el mundo como yo lo conocía. 6 meses han pasado desde esa noche y nunca más vi directamente a la criatura. Pero siento su presencia ocasionalmente. A veces, cuando estoy trabajando en los límites de la propiedad, cerca del bosque, tengo la sensación de que algo me observa por entre los árboles. Otras veces, despierto a medianoche con ese mismo olor extraño flotando en el aire,
apenas por un instante, antes de desaparecer. Nuestro ganado a veces se comporta de manera extraña, agrupándose de repente sin razón aparente, todos viendo hacia la misma dirección. Y ha habido noches en que escuché ese mismo silbido bajo y prolongado viniendo de las montañas, tan distante que fácilmente podría confundirse con el viento, si yo no supiera la diferencia. Platiqué con otros habitantes de la región, discretamente, sin mencionar mi experiencia directamente. Descubrí que no soy el único. Un viejo pastor de borregos me contó sobre la vez que todo su rebaño desapareció durante la noche, solo para ser encontrado a la mañana siguiente, a kilómetros de distancia. Todos los animales agrupados en un círculo perfecto, viendo hacia afuera, como si montaran guardia contra algo. Una señora del pueblo vecino describió cómo su hijo pequeño comenzó a hablar sobre el hombre alto y flaco que se quedaba afuera de la ventana en las noches, sonriéndole. Ella pensó que era imaginación de chamaco hasta la mañana en que encontró marcas extrañas en el suelo bajo la ventana del cuarto del niño. Comencé a investigar, buscando información en libros viejos sobre folclore local y en registros históricos de la región. Encontré menciones a avistamientos similares que databan de cientos de años, desde los primeros colonizadores españoles hasta relatos de los pueblos indígenas que habitaban estas tierras mucho antes de la llegada de los europeos. Los detalles variaban, pero había patrones consistentes, figuras altas y flacas, con extremidades desproporcionalmente largas, apariciones nocturnas, comportamiento observador y la capacidad de aparecer y desaparecer sin dejar rastros. Los indígenas tenían un nombre para esas criaturas que se traduce aproximadamente como los que observan. Creían que eran guardianes de la sierra, ni buenos ni malos, apenas curiosos sobre los humanos que compartían su territorio. Una noche, como 3 meses después del incidente, tuve un sueño vívido. Estaba caminando por el bosque, siguiendo esa vereda de vegetación aplastada que había visto. El bosque a mi alrededor era más viejo y tupido que en la realidad, con árboles enormes que bloqueaban casi toda la luz. El camino me llevó a un claro, donde varias de esas criaturas altas estaban reunidas en círculo. En el centro del círculo había algo que no pude distinguir claramente. Las criaturas notaron mi presencia y todas se voltearon para verme simultáneamente. Sus caras eran indistintas, excepto por esas sonrisas demasiado anchas. Una de ellas se acercó a mí, inclinándose hacia abajo hasta que su cara estaba cerca de la mía. Entonces habló, no con palabras, sino directamente en mi mente. «Todavía no es tiempo». Desperté inmediatamente, con esa frase haciendo eco en mi cabeza. El sueño me perturbó profundamente, pero también trajo una extraña sensación de calma, como si, de alguna manera, hubiera recibido una respuesta para una pregunta que ni sabía que estaba haciendo. En las semanas siguientes, comencé a aceptar que tal vez nunca entendería completamente lo que vi esa noche. Algunas cosas están más allá de nuestra comprensión, enraizadas en un mundo más viejo y misterioso de lo que podemos imaginar. Don Esteban tenía razón. Estas tierras y sus criaturas estaban aquí mucho antes que nosotros y continuarán mucho después de que nos vayamos. No nos toca entenderlas completamente, apenas respetarlas y aceptar su existencia paralela a la nuestra. Todavía trabajo en el rancho, todavía cuido el ganado, todavía vivo mi vida como antes. Pero algo cambió fundamentalmente en la forma como veo el mundo. Las fronteras entre lo conocido y lo desconocido, entre lo posible y lo imposible, se volvieron más delgadas para mí. Cuando veo las montañas al anochecer, no veo apenas rocas y árboles, sino un reino de posibilidades y misterios. Y a veces, cuando estoy solo en el campo y siento esa familiar sensación de ser observado,
Ya no siento miedo. En lugar de eso, levanto la mano en un gesto de reconocimiento silencioso. Un saludo respetuoso a algo que comparte estas tierras conmigo, pero que existe en un plano que apenas puedo comprender. Ya han pasado más de 20 años desde aquel día en el rancho de mi papá en Ohio, pero las imágenes siguen tan vívidas en mi mente como si hubiera pasado ayer. Era otoño del 2000. Yo tenía apenas 16 años y estaba ansioso por nuestra cacería anual de coyotes. Mi papá era productor de leche, dueño de una propiedad de tamaño mediano en las afueras de un pueblito que ni aparece en los mapas. Teníamos problemas constantes con coyotes atacando nuestro ganado, especialmente los becerros recién nacidos, y cada año, cuando llegaba el otoño y las hojas comenzaban a caer, salíamos para tratar de reducir la población de esos depredadores. No era algo que me gustara particularmente hacer, pero entendía la necesidad. Además, era uno de los pocos momentos en que mi papá y yo realmente pasábamos tiempo juntos, solo nosotros dos, lejos de las tareas interminables del rancho. Esa mañana específica, desperté antes de que sonara el despertador a las 4:30 de la madrugada. Había una emoción en el aire, esa sensación de expectativa que solo quien creció en el campo conoce cuando se prepara para una cacería. El otoño estaba particularmente frío ese año, y cuando salí de la cama, el piso de madera estaba helado bajo mis pies descalzos. Me puse varias capas de ropa, como mi papá siempre me enseñó: playera de algodón, camisa de franela, sudadera y, encima, la chamarra camuflada. Bajé las escaleras tratando de no hacer ruido para no despertar a mi mamá y a mi hermana menor. En la cocina, mi papá ya estaba sentado en la mesa, tomando café negro y revisando su escopeta Remington 870, la misma que usaba desde que yo me acuerdo. «Buenos días, mijo», dijo sin levantar los ojos del arma. «¿Estás listo?». Asentí, sirviéndome una taza de café, agregándole mucha más leche y azúcar de lo que mi papá aprobaría para él. Tomamos el café en silencio, comimos unas tostadas con mantequilla y luego agarramos nuestras mochilas ya preparadas la noche anterior. Dentro de ellas, agua, unos sándwiches envueltos en papel aluminio, barras de cereal, un pequeño botiquín de primeros auxilios y otras necesidades básicas. Mi papá cargaba su escopeta y yo llevaba un rifle .22 que había recibido en mi cumpleaños número 15. Salimos por la puerta de atrás y el aire frío de la mañana me pegó en la cara como una cachetada. El cielo todavía estaba oscuro, pero tenía esa tonalidad azul oscura que precede al amanecer. Nuestro aliento formaba pequeñas nubes en el aire mientras caminábamos en silencio por el patio de atrás, pasando por el establo donde las vacas todavía dormían y siguiendo hacia el área de pastoreo que hacía frontera con una extensa área de bosque. Los coyotes generalmente usaban el bosque como escondite durante el día y salían en la noche para cazar en los pastizales. Nuestra estrategia era posicionarnos en la orilla del bosque antes del amanecer, cuando los coyotes estarían regresando de sus cacerías nocturnas, cansados y menos alerta. Caminamos por cerca de 20 minutos hasta llegar a una pequeña loma que ofrecía una buena vista del área de transición entre el pastizal y el bosque. Mi papá escogió un lugar bajo un encino viejo, donde podríamos sentarnos apoyados en el tronco y tener una vista clara sin ser fácilmente detectados. Pusimos nuestras mochilas en el suelo y mi papá sacó un pequeño dispositivo del bolsillo, un llamador de coyotes que imitaba el sonido de un animal herido. «Vamos a esperar a que salga un poco más el sol», susurró, revisando el reloj. «Cuando la luz esté mejor para apuntar, usamos el llamador». Nos sentamos en silencio por casi una hora. El cielo lentamente se aclaró, revelando un día nublado y gris, típico del otoño en Ohio. La temperatura parecía haber bajado aún más, y estaba agradecido por las varias capas de ropa. Finalmente,
Cuando había luz suficiente para ver claramente hasta la orilla del bosque, mi papá se llevó el llamador a los labios y produjo un sonido agudo y angustiante, como un conejo herido. El sonido hizo eco por el pastizal silencioso y luego esperamos. Después de unos minutos, repitió el llamado. Estábamos tan concentrados en observar la orilla del bosque frente a nosotros que casi no notamos el movimiento a nuestra derecha. Fue mi papá quien lo vio primero. Su brazo se extendió lentamente, tocando mi hombro, y luego señaló. No era un coyote, era un venado, un macho adulto con una impresionante cornamenta, corriendo en nuestra dirección viniendo del interior del bosque. Pero había algo mal en la manera como corría, descoordinado, casi tropezándose, como si estuviera herido o en pánico extremo. Detrás de él, 2 venados más aparecieron, una hembra y un joven, corriendo con la misma urgencia desesperada. Mi papá y yo intercambiamos miradas confundidas. Los venados normalmente son extremadamente cautelosos y raramente se exponen así, especialmente durante la temporada de caza. Algo los había espantado, y mucho. Vamos a ver qué está pasando, dijo mi papá, levantándose. Normalmente, él nunca abandonaría una posición de caza bien establecida, mucho menos para seguir venados cuando estábamos cazando coyotes. Pero había algo en la situación que despertó su curiosidad, y admito que la mía también. Agarramos nuestras mochilas y armas y comenzamos a caminar en la dirección de donde habían venido los venados. Entramos al bosque, siguiendo una vereda de caza que conocíamos bien. El bosque estaba extrañamente silencioso. Ningún canto de pájaros, ningún ruido de animalitos pequeños en el suelo cubierto de hojas. Solo el sonido de nuestros pasos y, ocasionalmente, el viento moviendo las ramas de los árboles. Ese silencio me molestaba más de lo que quería admitir. Caminamos por cerca de 10 minutos, siguiendo la vereda que se adentraba en el bosque. Mi papá iba adelante, moviéndose con esa combinación de cautela y confianza que solo los hombres que han pasado toda la vida en la naturaleza poseen. Yo lo seguía de cerca, tratando de pisar donde él pisaba para hacer el mínimo ruido posible. El silencio del bosque continuaba opresivo, como si toda la vida salvaje hubiera decidido abandonar el lugar. Fue cuando llegamos a un pequeño claro que vimos la primera indicación de que algo estaba muy mal. En el centro del espacio abierto había un charco de sangre fresca, demasiado grande para ser de un animal pequeño. Alrededor de él, la vegetación rastrera estaba completamente aplastada, como si una pelea violenta hubiera ocurrido ahí. Mi papá se agachó junto al charco, examinándolo sin tocarlo. «Sangre de venado», murmuró, y yo no cuestioné cómo lo sabía. Crecí viendo a mi papá identificar diferentes tipos de rastros y señales en la naturaleza, y raramente se equivocaba. «Fresca. No tiene más de 1 hora». Se levantó y comenzó a examinar el perímetro del claro, buscando huellas u otras señales. Yo me quedé donde estaba, mi rifle ahora más firme en las manos, los ojos barriendo constantemente los árboles a nuestro alrededor. La sensación de que estábamos siendo observados crecía cada minuto, aunque no podía ver o escuchar nada además de nosotros mismos. «Aquí», gritó mi papá, señalando el suelo en la orilla opuesta del claro. Me acerqué y vi lo que había encontrado. Un rastro de sangre y vegetación pisoteada, siguiendo hacia más adentro del bosque. «Algo arrastró una presa grande por aquí», explicó, ya comenzando a seguir el rastro. Dudé por un momento antes de seguirlo. En todos los años cazando con mi papá, nunca habíamos seguido el rastro de un depredador desconocido. Normalmente, si encontrábamos señales de un oso u otro gran depredador, nos alejábamos en la dirección opuesta. Pero algo ese día estaba diferente. Tal vez era la curiosidad, tal vez era la confianza que mi papá transmitía, o tal vez era simplemente la ingenuidad de la juventud.
pero continué siguiéndolo sin cuestionar. El rastro de sangre nos llevó por un camino serpenteante a través del bosque, alejándose cada vez más del rancho. Después de cerca de 15 minutos siguiendo el rastro, llegamos a otro claro, mucho más grande que el primero. Lo que vimos ahí me hizo parar de golpe, casi tropezándome con mis propios pies. En el centro del claro estaban los restos de 3 venados, el macho con la gran cornamenta que habíamos visto corriendo, la hembra y el joven. Pero restos es un eufemismo para lo que encontramos. Los animales estaban completamente destrozados, como si algo con fuerza inmensa hubiera desgarrado sus cuerpos. No era el trabajo limpio de un cazador, ni siquiera el ataque típico de un depredador natural como un coyote o un oso. Era algo diferente, algo que nunca había visto antes. Mi papá se quedó inmóvil por varios segundos, observando la escena. Su cara, normalmente tan estoica y difícil de leer, mostraba una mezcla de confusión y preocupación que nunca había visto antes. Esto no lo hizo ningún animal que conozca, finalmente dijo, su voz más baja que lo normal. Se acercó cautelosamente a los restos, examinándolos sin tocar. Mira las marcas en los huesos, señaló. Parecen dientes, pero no de oso, no de lobo, no de nada que haya visto por aquí. Miré hacia donde señalaba y vi marcas profundas en los huesos expuestos, como si algo con dientes enormes y filosos hubiera masticado al animal con fuerza brutal. Más perturbador aún era el hecho de que partes significativas de los animales estaban faltando. No solo la carne, que los depredadores naturalmente consumirían, sino órganos enteros, pedazos grandes de piel, como si lo que quiera que hubiera atacado a los venados estuviera seleccionando partes específicas para llevarse. Y había otro detalle que noté y que me causó un escalofrío involuntario. Algunos de los huesos parecían haber sido quebrados y después reposicionados en patrones que no tenían sentido anatómico. Casi como si el depredador estuviera jugando con los restos. Mi papá debe haber notado lo mismo, porque vi su semblante endurecerse aún más. «Vámonos», dijo de repente, dando un paso hacia atrás. Fue la primera vez que lo vi retroceder ante algo en la naturaleza. Pero entonces, antes de que pudiéramos voltearnos para salir, escuchamos un sonido de ramas quebrándose, no muy lejos de ahí, seguido por un ruido de algo pesado, moviéndose rápidamente por la maleza. No era el movimiento sigiloso de un depredador acechando, sino algo grande y aparentemente despreocupado por el ruido que hacía. Mi papá levantó su escopeta instintivamente, y yo hice lo mismo con mi rifle. El sonido se alejaba de nosotros, yendo aún más adentro del bosque. Nuestras miradas se encontraron, y vi la misma pregunta que pasaba por mi mente reflejada en sus ojos. ¿Seguimos o regresamos? Y necesitamos saber qué es, finalmente dijo mi papá, aunque su voz traicionaba una vacilación poco común. Si hay algo peligroso rondando tan cerca del rancho, tenemos que identificarlo. Tenía razón, por supuesto. Teníamos ganado. Teníamos vecinos con niños. Si había un depredador desconocido y peligroso en el área, necesitábamos saber. Entonces, contra todo instinto que gritaba para que regresáramos a la seguridad del rancho, continuamos siguiendo el nuevo rastro, ahora marcado por vegetación quebrada y ocasionales gotas de sangre fresca en el suelo del bosque. Conforme avanzábamos más adentro del bosque, comencé a darme cuenta de que estábamos entrando a una parte de la propiedad que raramente visitábamos. La vegetación se hacía más densa, los árboles más viejos y retorcidos y el suelo más irregular, with afloramientos rocosos ocasionales que hacían la caminata más difícil. Mi papá mantenía un ritmo constante, pero noté que paraba con más frecuencia para escuchar y observar alrededor. El silencio continuaba, excepto por el sonido distante de algo moviéndose adelante de nosotros.
Pero entonces notamos algo extraño. Animalitos pequeños comenzaron a pasar junto a nosotros, corriendo en la dirección opuesta a la que seguíamos. Primero fueron unas ardillas, después un par de zorras y luego un grupo de mapaches, todos moviéndose rápidamente como si huyeran de algo. «Nunca vi algo así», murmuró mi papá, observando un tejón pasar apresuradamente junto a nosotros, sin demostrar el menor miedo de nuestra presencia. Los animales salvajes normalmente evitan a los humanos a toda costa, especialmente depredadores como zorras y tejones. Verlos corriendo tan cerca de nosotros, completamente indiferentes a nuestra presencia, era profundamente perturbador. Era como si estuvieran huyendo de algo mucho peor que humanos armados. Continuamos avanzando, ahora con aún más cautela. El terreno comenzó a subir levemente, y me di cuenta de que nos estábamos acercando a los límites de la propiedad de mi papá, cerca de donde quedaba una casa vieja abandonada. La casa había sido abandonada en los 70, mucho antes de que yo naciera, cuando la familia que la ocupaba se mudó después de una serie de tragedias que se volvieron leyendas locales. La estructura de madera de 2 pisos permaneció vacía desde entonces, lentamente deteriorándose con el paso de las décadas. Cuando era niño, yo y algunos amigos solíamos explorar el lugar, a pesar de las repetidas advertencias de los adultos sobre pisos podridos y estructuras inestables. Conforme nos acercábamos, pude ver el techo inclinado de la casa entre los árboles y una sensación de aprensión comenzó a crecer dentro de mí. Algo me decía que era hacia allá que el rastro nos llevaba. Y tenía razón. El rastro de vegetación quebrada y las ocasionales manchas de sangre nos condujeron directamente hacia la parte de atrás de la casa abandonada, donde una puerta de madera podrida colgaba de una sola bisagra. Nos detuvimos a cerca de 30 metros de la edificación, escondidos detrás de un grupo de árboles, observando. La puerta estaba parcialmente abierta, y alrededor de ella, el suelo estaba marcado con manchas oscuras que, aún a la distancia, reconocí como sangre seca. También había marcas extrañas en el suelo, no huellas de animal o humano que pudiera identificar, sino arrastrones, como si algo pesado hubiera sido arrastrado repetidamente para dentro y para fuera de la casa. Mi papá se quedó inmóvil por varios minutos, solo observando. Podía sentir la tensión emanando de él mientras evaluaba la situación. Finalmente, se volteó hacia mí y habló en voz muy baja. «Voy a acercarme para echar un vistazo mejor. Tú te quedas aquí. Si algo pasa, corre de regreso al rancho y pide ayuda». Quería protestar, decir que deberíamos regresar juntos y traer más gente, tal vez hasta la policía del condado, pero la mirada determinada en la cara de mi papá me hizo tragarme las palabras. Él raramente cambiaba de opinión cuando decidía algo, y sabía que esta no sería una de las excepciones. Observé mientras mi papá se alejaba de los árboles y comenzaba a acercarse a la casa abandonada, moviéndose de forma cautelosa pero decidida, su escopeta lista. Se movía como siempre me enseñó durante la caza, pasos suaves, pausando frecuentemente para escuchar, manteniéndose atento a cualquier movimiento. Cuando estaba a cerca de 10 metros de la puerta de atrás, se detuvo abruptamente. Aún a la distancia, pude ver todo su cuerpo tensarse. Algo había llamado su atención, algo que desde mi posición no podía ver. Levantó la escopeta lentamente, apuntándola hacia la puerta abierta. Fue entonces que escuché un sonido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No era un gruñido de animal, ni una voz humana, sino algo entre los dos. Un sonido gutural, húmedo, como si fuera hecho por una garganta no acostumbrada a producir sonidos. Venía de dentro de la casa. Mi papá también lo escuchó, pues vi sus hombros ponerse aún más rígidos. Por un momento, nada pasó. Mi papá permaneció inmóvil,
la escopeta apuntada, y el sonido no se repitió. El bosque a nuestro alrededor estaba completamente silencioso, como si hasta el viento hubiera parado para observar lo que pasaría después. Entonces, algo emergió de la puerta de la casa. Al principio, no pude procesar lo que estaba viendo. Era vagamente humanoide en forma, pero se movía de manera incorrecta, como si sus articulaciones funcionaran de forma diferente. Era alto, tal vez 2 metros o más, y extremadamente flaco, con extremidades largas y desproporcionadas. Su piel, si es que era piel, tenía una coloración pálida, casi translúcida, con manchas oscuras que parecían moverse bajo la superficie. No podía ver su cara claramente desde mi posición, pero noté que su cabeza era grande y alargada, sin cabello visible. La criatura se detuvo en el umbral de la puerta, aparentemente evaluando a mi papá, quien permanecía inmóvil a unos metros de distancia. Por un momento que pareció extenderse por una eternidad, mi papá y la criatura se quedaron inmóviles, como en un impas silencioso. Entonces, con una velocidad que desafiaba su forma descoordinada, la criatura avanzó. No fue un movimiento fluido como el de un depredador natural. Fue algo espasmódico, casi mecánico, como si estuviera operando un cuerpo que no le pertenecía completamente. Mi papá reaccionó instantáneamente, disparando la escopeta. El estruendo del disparo quebró el silencio del bosque como un trueno, y vi a la criatura tambalearse hacia atrás, golpeada en lo que sería el hombro en un ser humano. Pero no se cayó, no gritó de dolor, solo se detuvo por un segundo, como si estuviera sorprendida, y luego continuó avanzando. Mi papá retrocedió unos pasos, expulsando el cartucho usado y montando otro. Disparó de nuevo, esta vez apuntando al centro de la masa de la criatura. El impacto la hizo retroceder una vez más, pero aún no la derribó. Fue en ese momento que vi su cara con más claridad, y la imagen permanece grabada en mi memoria hasta hoy. No tenía facciones humanas reconocibles. Donde deberían estar los ojos, había solo depresiones oscuras, y la boca era una hendidura horizontal que se extendía de forma antinatural por los lados de la cabeza. No había nariz visible, solo 2 hendiduras verticales. Y lo más perturbador, la piel de la cara parecía estar en constante movimiento, como si algo se retorciera por debajo de ella. ¡Corre!, gritó mi papá, su voz rompiendo el trance en que me encontraba. Disparó un tercer tiro mientras comenzaba a retroceder en mi dirección. La criatura emitió ese sonido gutural de nuevo, más fuerte esta vez, casi como un grito de rabia. Comencé a moverme, pero no podía simplemente huir y dejar a mi papá atrás. En lugar de eso, levanté mi rifle y apunté. Mis manos temblaban tanto que dudé que pudiera acertar a cualquier cosa, pero disparé de todos modos. No sé si le pegué a la criatura, pero el disparo adicional pareció confundirla momentáneamente, dándole a mi papá unos segundos preciosos para aumentar la distancia. Cuando mi papá llegó donde yo estaba, agarró mi brazo y comenzamos a correr. No volteamos hacia atrás inicialmente, concentrados solo en alejarnos lo más rápido posible. El terreno irregular hacía la carrera peligrosa, raíces expuestas, piedras sueltas, ramas bajas, pero el miedo nos impulsaba. Después de correr por cerca de 100 metros, me arriesgué a voltear hacia atrás. La criatura había salido completamente de la casa y nos estaba siguiendo, moviéndose en un galope extraño y desarticulado que, a pesar de su aparente ineficiencia, era aterradoramente rápido. Su cabeza se balanceaba de un lado a otro mientras corría, como si estuviera olfateando el aire. «No pares», jadeó mi papá, jalándome hacia adelante cuando se dio cuenta de que había disminuido el ritmo para voltear hacia atrás. Continuamos corriendo,
nuestros pulmones quemando con el esfuerzo, los músculos de las piernas protestando. El bosque parecía interminable, cada árbol idéntico al anterior, sin ninguna señal de que nos estuviéramos acercando a la orilla. En algún momento me di cuenta de que ya no podía escuchar los sonidos de la criatura persiguiéndonos. Me arriesgué a otra mirada hacia atrás y no la vi. Mi papá también debe haberlo notado, pues comenzó a disminuir el ritmo, aunque aún continuábamos moviéndonos rápidamente. Creo que la despistamos, dijo entre respiraciones pesadas, finalmente deteniéndose detrás de un árbol grande para recuperar el aliento. Se apoyó en el tronco, la escopeta aún firme en sus manos, los ojos barriendo constantemente el bosque a nuestro alrededor. Y o tal vez no puede alejarse mucho de esa casa. Asentí, incapaz de hablar mientras trataba de controlar mi respiración. Nos quedamos ahí por unos minutos, escuchando atentamente cualquier sonido que indicara que la criatura aún nos seguía. Pero el bosque había regresado a su silencio antinatural, sin pájaros, sin animalitos pequeños, solo el sonido ocasional del viento en las hojas. Cuando finalmente pudimos recuperar el aliento suficiente para hablar normalmente, mi papá dijo: «Vamos a regresar al rancho por un camino diferente. No quiero pasar cerca de esa casa otra vez». Estuve de acuerdo inmediatamente. Comenzamos a movernos en un arco amplio que nos llevaría de regreso a la propiedad sin acercarnos a la casa abandonada. Caminamos en silencio, aún alerta, aún asustados, pero gradualmente más confiados de que habíamos escapado. Conforme nos alejábamos, comencé a notar señales de vida regresando al bosque. Una ardilla aquí, un pájaro allá, como si la naturaleza estuviera lentamente reclamando su territorio. Cuando finalmente llegamos a la orilla del bosque y avistamos los campos abiertos del rancho a lo lejos, sentí un alivio tan intenso que mis piernas casi cedieron. Mi papá puso la mano en mi hombro, apretando levemente. «¿Estás bien?», preguntó, su cara mostrando una preocupación que raramente demostraba. Asentí, incapaz de expresar en palabras el torbellino de emociones que sentía. Él asintió de vuelta y luego dijo algo que me sorprendió. «No le vamos a contar a nadie sobre esto. No todavía». Lo miré confundido. Continuó: «Nadie nos creería. Dirían que vimos un oso o un puma o que estábamos exagerando. Necesitamos averiguar más antes de decir algo». No discutí, aunque parte de mí quería correr al teléfono y llamar al sheriff, al guardabosques, al ejército, cualquiera que pudiera lidiar con lo que habíamos visto. Pero mi papá tenía razón. ¿Quién nos creería? Una criatura humanoide pálida que sobrevivió a múltiples disparos de escopeta. Sonaría como una historia de campamento, no como algo real. Entonces mantuvimos silencio. En los días siguientes, mi papá hizo algunas llamadas discretas, preguntando a otros rancheros de la región si habían notado algo extraño, si habían perdido ganado de manera inexplicable. Algunas respuestas fueron afirmativas, pero nada conclusivo. Una semana después, mi papá y algunos otros hombres de la región organizaron una cacería de coyotes. Ese fue el pretexto oficial, pero sé que realmente estaban buscando a la criatura. Se acercaron a la casa abandonada por varios lados, armados y en grupo. Yo me quedé en el rancho, por insistencia de mi papá. Cuando regresaron al final del día, sus caras estaban sombrías. La casa estaba vacía, sin señales de la criatura, pero encontraron evidencia perturbadora. Huesos de diversos animales apilados en patrones extraños en el sótano, marcas profundas en las paredes que no podrían haber sido hechas por herramientas normales, y un olor que, según mi papá, era idéntico al de la criatura que habíamos encontrado. En los meses siguientes, hubo más reportes de ganado muerto en la región, siempre con las mismas características: cuerpos destrozados, partes específicas removidas, huesos reposicionados en patrones inexplicables. Pero nadie más vio a la criatura directamente.
El invierno siguiente, la casa abandonada se incendió misteriosamente durante una tormenta de nieve. Cuando llegó la primavera y la nieve se derritió lo suficiente para que la gente pudiera llegar hasta ahí, encontraron solo ruinas carbonizadas. Los incidentes con el ganado pararon completamente después del incendio. La vida en el rancho regresó a la normalidad, o lo más cerca de eso que podría ser. 20 años han pasado desde aquel día. Mi papá falleció hace 5 años, llevándose a la tumba la mayor parte de sus pensamientos sobre lo que encontramos en aquel bosque. Yo me mudé. Tengo mi propia familia ahora, una vida lejos de aquel rancho en Ohio. Pero nunca olvidé. A veces, cuando estoy solo en el crepúsculo y las sombras comienzan a alargarse, me acuerdo de esa criatura pálida en el umbral de la puerta, de ese movimiento incorrecto, de esos ojos que no eran ojos, y me pregunto si realmente murió en aquel incendio o si solo se mudó, encontrando otro lugar abandonado para habitar, otra región con bosques densos y ranchos aislados donde podría cazar sin ser detectada. Investigué mucho a lo largo de los años, buscando explicaciones, casos similares. Encontré historias de criaturas parecidas en tradiciones nativas americanas, seres llamados skinwalkers, chamanes que podían asumir formas animales o híbridas. Encontré relatos modernos de avistamientos similares en áreas rurales por todo el país. Algunos dicen que son experimentos gubernamentales escapados, otros hablan de visitantes de otros mundos, y hay quienes creen en entidades sobrenaturales que siempre han estado entre nosotros. No sé cuál explicación es verdadera, si es que alguna lo es. Solo sé lo que vi, y que cambió para siempre la forma como veo los bosques, las sombras y los espacios vacíos en el mapa.